Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarles a un estudio bíblico, ya que nos ha llegado una consulta. La pregunta dice así: ¿por qué Pablo dice que no estamos más bajo ayo? Lógicamente, ese planteo que el apóstol Pablo trae quizás ha perturbado a mucha gente, especialmente a aquellos que leen en otros textos de la Biblia que la ley todavía está vigente, o al menos Jesús enseña que Él no vino a abolir la ley. Pero no obstante, Pablo dice, no solamente esa expresión, sino en otros lados, por ejemplo, frases como estas: no estamos más bajo la ley, estamos libres de la ley. Y en este caso en particular, no estamos más bajo ayo. Vamos a leer los textos a continuación, pero también hacer un estudio de la principal palabra que el apóstol Pablo utiliza y que la extrae de un uso muy común en el primer siglo. En las comunidades griegas y romanas era frecuente el uso de esa palabra y qué es lo que significaba, porque el texto en sí lo va a aclarar. Leamos pues entonces Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante, para apreciar esta historia. Pero antes que viniese la fe, esto engloba a Cristo, estábamos confinados o encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa es la palabra que será tema de nuestro estudio. En griego es pedagogos. De ahí deriva en español la palabra pedagogo. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y a continuación, Pablo agrega una idea más que completará este pensamiento, que cuando no se está más bajo ayo es porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amigos, ¿de qué se trata? Bien, la palabra pedagogos es una palabra que se usaba en la antigüedad para describir a esclavos que conducían niños. En un momento más vamos a leer definiciones de diferentes diccionarios, pero permítanme traer una descripción. Este niño, hijo de los amos, insisto, en comunidades griegas y romanas esto era común. Ese niño era encargado a la tutela de un esclavo, al cual llamaban pedagogos, quien lo conducía. Justamente la palabra se compone de dos términos. Paidon significa niño, agogos es llevar. Lo conducían a la escuela y allí el maestro era quien le daba las instrucciones y ese niño luego regresaba con el esclavo, el pedagogos. Él no era el maestro, él servía de enlace entre la familia y la escuela o el maestro. Y entonces le instruía en todo lo que era necesario para que ese joven se criara desde su adolescencia, inicio de su adolescencia, hasta que obtuviera la mayoría de edad, obtenida la cual, pues, el amo ya prescindía de los servicios, sea pagándole el dinero por lo cual se lo había contratado o dándole la libertad como esclavo que era también. Quiero invitarles, amigos, a que conozcamos más la historia de pedagogos y cómo el apóstol Pablo lo aplica, es una cosa muy bonita, lo aplica a la ley de Dios. Lo que vamos a mirar a continuación es la definición que trae el Nuevo Diccionario Ilustrado de Caribe, hecho por Wilton Nelson. Él define la palabra ayo y las veces que aparece en el texto bíblico, que son 3 en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces, allí leemos ayo, aquí lo podemos mirar, es la traducción de la voz griega pedagogos o paidagogos, pero la pronunciación es pedagogos, que significa el que guía a los niños, pero que no alude a la figura del maestro, el didáscalos. Son dos cosas distintas. El pedagogos no era el maestro, era el conductor hacia la escuela. En el mundo greco-romano, los primeros años del niño transcurrían en el gineceo,
El gineceo era una parte de la familia o de la casa donde habitaban las mujeres. Y allí el niño pues estaba bajo la tutela de la mamá y de la nodriza o la criada, bajo la vigilancia de la madre y de la nutricia, seguimos leyendo. Pero a los 7 años el niño abandonaba el control femenino para pasar a manos del ayo, del pedagogos, cuya función era acompañar a su joven amo en las salidas diarias cuando iba a la escuela, a la palestra o a cualquier ceremonia pública. Le llevaba su equipo escolar y por la calle cuidaba de que el niño observara una conducta decente, caminara con los ojos bajos y cediera el paso a las personas mayores. Lo que hoy llamaríamos una educación cívica. No sé si habremos tomado clases, seguramente. Yo me acuerdo cuando nuestro profesor, yo era adolescente y él daba educación cívica, cómo debía ser el comportamiento en la calle, en la casa, los hábitos para comer, etc. ¿Sí? Bueno, en ese tiempo ocurría algo similar. Y el niño adolescente estaba siendo formado por este esclavo que velaba para la correcta educación. Tiene que ser alguien que tuviera noción al respecto y al cual el papá del niño lo contrataba. Seguimos leyendo un poquito más. Dice, en los 2 pasajes en que Pablo utiliza esta palabra, esto es 1 Corintios 4:15, texto que ya vamos a leer, y también Gálatas 3:24 y 25. Ahí son los 2 libros bíblicos, Corintios, 1 y Gálatas. Le da un sentido peyorativo. Aquí podemos discutir un poco, hay parte en la que podemos no coincidir con el autor, porque vamos a leer otros diccionarios también. En el primero establece un contraste entre su propio papel como padre espiritual y los 10.000 ayos, dice Pablo. Ya leemos el texto de 1 Corintios 4:15. En el segundo caso, de Gálatas, no quiere decirnos que la ley educa a las personas para Cristo. Esto sería la labor del maestro o didáscalos, sino que la ley ocasiona las transgresiones, y esto, amigos, ahí es donde no coincidimos. La ley no provoca la transgresión. El apóstol Pablo nos lo enseña en Romanos 7, cuando dice la ley es santa, justa y buena, pero ¿qué pasa con las transgresiones? Yo soy el malo, vendido al pecado, y la ley me señala el mal que tengo, no que la ley provoque transgresiones. La ley denuncia mis transgresiones. Seguimos leyendo todavía. Aquí tenemos el texto, acordémonos, en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Seguimos leyendo un poquito más para apreciar lo que Pablo dice acerca de su relación con la ley. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esta descripción la vamos a mirar un poco después, pero ya que está aquí la leemos también. Noten que el mandamiento es lo que agranda, como una lupa, aquello que creíamos que no era tan serio, con el mandamiento es muy serio. Y ya miraremos ejemplos muy notorios en la historia de Abraham y Jacob, que luego la ley de Moisés, 400 años más tarde, nos dirá 430 años más tarde, señala que la conducta que hizo Abraham y Jacob merecía la muerte. Tremendo, tremendo. ¿Cuál es el papel de la ley? Pero ya vamos a llegar. Solamente con esto quiero ir anticipando la descripción de la ley, ¿sí? El ayo, del cual Pablo dice, no estamos más bajo ayo, si nos encontramos con Cristo, pues llegamos a ser hijos del amo. Ya que estamos con esta lectura, invito a leer 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Así tenemos los 2 textos que tratan sobre ayo, los tenemos a mano, y seguimos leyendo descripciones de los diccionarios bíblicos. Porque aunque tengáis 10.000 pedagogos, pedagogoi en plural, en Cristo, no tendréis muchos padres. Noten la diferencia. Son aquellos guías de niños, como el esclavo, pero Pablo se ve a sí mismo no como un guía de los niños, se ve como un padre espiritual. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que tiene
una mayor profundidad Pablo que lo que tendría el esclavo, ya que el esclavo no es el papá del niño, es un servidor, un criado, un esclavo al servicio del amo para llevar una función a favor del niño, obviamente. Vamos a ver otra definición, en este caso un diccionario bíblico de Holman. Aquí lo tenemos para leerlo, la definición de ayo o pedagogos. Dice allí, las familias griegas y romanas adineradas a menudo tenían un esclavo que atendía a los varones menores de 16 años. Recordemos que desde los 7 ya salía de la tutela de las mujeres, la mamá, la nutricia le llama, o nodriza. Las responsabilidades más importantes de este ayo era acompañar a los niños a la escuela y ocuparse de su comportamiento. Al decir menores de 16 años, ya nos está hablando de la mayoría de edad. Cuando ese niño llega de dejar de ser adolescente. Para nuestra cultura es a los 19 años, pero mayoría de edad para ese tiempo era 16. Así que tenían que ser menores de 16, y así el esclavo, el pedagogos, lo guiaba. ¿Qué es lo que hacía? Tenía la responsabilidad, leemos acá, de disciplinar o castigar al muchacho. Una vez que los niños alcanzaban la madurez, ya no necesitaban los servicios del ayo. El joven a menudo lo recompensaba, el joven o el papá, más propiamente el padre, otorgándole la libertad. Pablo habló de la ley como el ayo, el pedagogos del pueblo de Dios para llevarnos a Cristo hasta que vino Cristo. Gálatas 3:23-26 que hemos leído. La ley no podía salvar, pero al mostrarnos nuestra injusticia, nuestra maldad, nos podía llevar al punto de poder tener fe en Cristo. El texto de Gálatas 3:19. Romanos 7 que hemos leído también. La muerte de Cristo no anuló la ley, ni tampoco lo hizo el habernos convertido en cristianos. Aún se espera que vivamos conforme a los principios morales de la ley. Interesante, este autor Holman vindica la ley, y eso es llamativo. Él no es adventista, y sin embargo la forma en cómo lo presenta, porque se basa en la Biblia. Los textos que él utiliza, Romanos 7, 12 y 16, aquí lo tenemos, más el de Mateo 5, 17, este ya es conocido. No penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Recordamos el famoso texto de Mateo 5, 17 en adelante. ¿Sí? Bien, el de Romanos 7, 12, vamos a leerlo ahora. Habíamos leído el versículo 13, pero leamos ahora 14, 15 y 16. ¿Dónde está el problema? ¿Está en el ayo o en el niño que está bajo la tutela del ayo? ¿Sí? Para que entendamos mejor la ilustración que el apóstol Pablo está trayendo respecto del ayo como esclavo, conductor, y el joven que está bajo la tutela del esclavo. Leemos pues entonces Romanos capítulo 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago yo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena y yo soy el problemático. Vendido al pecado, dirá también el apóstol. ¿Sí? Amigos, es muy importante calibrar bien lo que el apóstol Pablo enseña, reuniendo los textos bíblicos. Hay algunos que les resulta fácil decir, el texto es muy claro, no estamos más bajo ayo. Y es cierto, yo digo amén. Ahora vamos a ver por qué. No estamos más bajo ayo. Estamos libres del ayo, es cierto también. Pero cuando comenzamos a decir, ya no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, ahí vamos a entrar en problemas. Todavía siguiendo más con la ilustración que el apóstol Pablo trajo acerca del ayo. Vamos a otro diccionario. En este caso es el diccionario, no difiere mucho, todos los diccionarios bíblicos van en la misma línea. Este es el diccionario bíblico expositivo. ¿Sí?
Y aquí en la palabra ayo, podemos mirarlo ya en la pantalla, dice griego pedagogos. Aquí lo podemos mirar. Y la definición que el autor nos da. Era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. La ley fue ayo para los judíos, no para los gentiles. Pablo habla en primera persona plural, en contraste a la segunda persona plural de Gálatas 3:26, cuando dice ya somos hijos, todos somos hijos. E incluso agregará más, no hay judío, no hay griego, y ya habla de diferencias raciales que no comportan, no caben cuando estamos en Cristo. Pero la ley fue dada a los judíos. Acordémonos, el apóstol Pablo lo enseña en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Pues a ellos se les dio el ayo. Aquí lo vamos a leer. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la Torá, la ley, el ayo, confiada la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se les dio a los gentiles, se les dio a los israelitas. Por lo tanto, el autor dice lo correcto en lo que estamos leyendo. Avanzamos más todavía. Hasta que vino Cristo. ¿Sí? Pero todo el que hubiere sido conducido a Cristo ya no estaba bajo este ayo. Y allí entonces Gálatas 3, 24, 25. Y recuerdan Romanos 6, 14. Estamos libres de la ley, dirá este autor evangélico también. ¿Sí? Las definiciones son buenas, al menos al describir qué es esto del ayo. Así no se crea confusión. Es un esclavo que conduce al niño a la vida social, la escuela, el gimnasio, lo que sea necesario, y le enseña cómo comportarse. Miremos más todavía este otro diccionario bíblico. También está una corta definición de la palabra ayo. Son diferentes diccionarios. La idea es que podamos estar confiados en saber qué significa esa palabra, cómo Pablo la utilizó. Realmente está muy rica, pero tendremos un desenlace inesperado. Eso se los puedo prometer. Pero sigamos estudiando. Miremos acá este otro ejemplo. Dice aquí, ayo. Este era en la antigüedad el esclavo encargado del niño, de vigilarlo, de enseñarle más adelante se le llama preceptor. Con este término traducen algunas versiones pedagogo, voz griega, que se compone aquí de dos palabras, pais y paidos es la misma palabra, que significa niño, y again significa conducir. San Pablo utiliza esta palabra peyorativamente en ambos casos, en forma como negativa. La pregunta es, ¿será negativa? Vamos a mirar ejemplos clásicos. Pero antes, quiero mostrarles el último comentario, y es del comentario bíblico adventista también. Leerlo. Y se ajusta a lo que hemos leído de otros diccionarios bíblicos. En el comentario de Gálatas 3:24 leemos lo siguiente: del griego pedagogos, tutor, guardián de niños, literalmente conductor de niños, pero no maestro, que eso es el didáscalos. Eso lo hemos leído de otros diccionarios. El pedagogos era en las familias griegas un supervisor de los niños varones y su acompañante mientras fueran menores de edad. Habíamos leído menores de 16 años. Los acompañaba a la escuela, los protegía de peligros, impedía que se portaran mal y tenía derecho a disciplinarlos. En las obras de arte griegas, el pedagogos generalmente se representa con un palo en la mano. Es la antigua disciplina, y de la cual Proverbios también nos menciona: no le mezquines la vara al necio. Si tenía suficiente instrucción, también podía ayudarlos en la preparación de las lecciones. Ya que el maestro daba instrucción, el chico tenía que estudiar, pero el pedagogos podía ayudarle también. La función del pedagogos era una ilustración adecuada que se lee en el versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Ya vamos a mirar ese versículo de Gálatas 3:19. La ley sirvió como el guardián, el supervisor o custodio del pueblo escogido en los días del Antiguo Testamento. Y a semejanza del pedagogos del mundo greco-romano, tuvo a su cargo su preparación moral hasta que llegara la mayoría de edad. Ahora, queridos amigos, quiero traerles algunos ejemplos
de autores clásicos. Tal vez alguien pueda decir, bueno, estamos abundando en ejemplos. Sucede que el desenlace que vamos a escuchar, eso es lo que nos interesa. Y tenemos que probarlo. Para esto, traigo acá esta historia de Heródoto. Él publicó un libro que se llama Historias. Y en el libro octavo, él trae una historia de un guerrero griego que peleó contra los persas, Temístocles, y que se va a valer de una estrategia para atacar a sus enemigos. Es valerse de su esclavo, que domina los idiomas, y lo manda en barco al enemigo, y tú dile esto, esto y esto. Y surtió. Pero además este esclavo era pedagogos del hijo de él. ¿Sí? Leamos pues la historia, breve, ¿sí? Y donde aparece la palabra, se traduce como preceptor. ¿Sí? Es lo mismo, preceptor, pedagogo, conductor, son las palabras que se traducen este concepto del esclavo que está a cargo del niño. Vamos a ver entonces en esta historia, dice, estratagema de Temístocles para evitar que la flota aliada se retire al istmo. No quiere que él se retire, ¿sí? Entonces Temístocles, en vista de que su tesis iba a ser derrotada por la de los peloponesios, salió subrepticiamente de la reunión y una vez fuera envió al campamento de los medos, recordemos, medos y persas estaban aliados, a un hombre en una barca con instrucciones precisas sobre lo que debía decir. El nombre de este individuo era Sicino y se trataba de un criado de Temístocles, criados sirviente y esclavo, y saltamos las notas, en concreto del preceptor de sus hijos. Precisamente con posterioridad a estos acontecimientos, cuando los tespieos admitieron nuevos ciudadanos, Temístocles lo hizo ciudadano en Tespias y lo colmó de riquezas. Cuando, después de los acontecimientos, allí a este esclavo lo hizo ciudadano y lo llenó de riquezas porque surtió el plan. Y luego entonces abajo cuenta qué pasó, en fin, detalles que no vienen al caso. Interesante como historia, pero solamente para saber que ya tenemos un ejemplo bíblico de lo que es un pedagogos. Era un criado, esclavo, preceptor de los hijos de Temístocles, y que cuando le fue bien en la tarea que hizo, que lo va a premiar. No premiarlo como pedagogos de los hijos, sino como un esclavo que hizo muy buena faena. Pero vamos a ver a continuación algo que aparece indirectamente en la Biblia. Digo indirectamente porque está la historia de Abel y Caín. Pero Josefo, cuando narra la historia en su libro Antigüedades, usa la palabra pedagogos. ¿Qué, acaso yo soy el esclavo cuidador de mi hermano Abel? Muy ofensivo. Voy a invitar a que leamos esta descripción que hace Josefo en su Antigüedades. Podemos leerlo juntos. Indignado Caín, leo acá, ahí tenemos, indignado Caín, porque Dios había preferido a Abel, mató a su hermano. Recuerden, lo está contando Josefo, famoso historiador judío, contemporáneo de los apóstoles también. Mató a su hermano y escondió el cadáver, creyendo que no sería descubierto. Pero Dios, que sabía lo que había pasado, fue hacia Caín y le preguntó dónde estaba su hermano, a quien no veía desde hacía varios días, y siempre los había observado conversando juntos. Caín vaciló, no sabiendo qué contestar a Dios. Primero dijo que él también estaba angustiado. Ya Josefo hace una novela. Esto no está en el texto bíblico, pero es el historiador judío. Y él narra a su manera lo que él entiende de la historia bíblica. Dice entonces, primero dijo que él estaba también angustiado por su desaparición. Pero presionado por Dios, que lo interrogaba con insistencia, dijo que él no era ni el preceptor, pedagogos, ni el guardián de su hermano, ni el observador de sus actos. Dios replicó condenando a Caín por haber asesinado a su hermano. Captamos pequeño detalle
en la historia bíblica, narrada en este caso por Josefo, pero que él usa la palabra pedagogos para referirse a que si Caín era el guardián, era como el esclavo que protege a los niños, que guía a los niños, que así iba a andar en la tutela de su hermano Abel. Ofensivo, siendo él el asesino. Pero también Josefo va a contar otra historia, ya en este caso, en un libro que él publicó que se llamó Autobiografía. Casi al final, cuando él recibe todo el apoyo de la familia de los Flavios. ¿Recuerdan cuando Flavio Vespasiano, el general que Nerón, el emperador, envió para sofocar la rebelión de los israelitas? Rebelión que esto fue creciendo desde el año 66 y Vespasiano aparecerá después del fracaso de Cestio Galo. Y allí Josefo es uno de los enemigos del Imperio Romano. Él lucha a favor de su patria, a favor de Jerusalén, es capturado y no es muerto porque se las ingenió para dar una profecía que finalmente se cumplió. Él les dijo allí tanto a Flavio Vespasiano, papá, como a Tito, que era el hijo, le dijo al papá, tú serás emperador. ¿De dónde sacas esto? Si fue un estratagema, no sabemos, si Dios le reveló, no sabemos, pero surtió efecto, porque Vespasiano llegó a ser emperador. Y entonces Tito, que lo apreciaba, lo protegió y se lo llevó a Roma, caída a Jerusalén. Y en Roma él fue protegido, odiado por los judíos, por cierto, hasta el día de hoy. Y protegido, incluso él llevó el apellido de la familia, Flavio Josefo. Su nombre es simplemente Josefo, pero aceptó ponerse el apellido que se ponía antes del nombre, Flavio Josefo. Y así protegido por Vespasiano, luego por Tito, que duró 2 años de emperador, y el siguiente hermano, Domiciano, más joven, de cuya historia leemos a continuación. ¿Y qué pasó con el pedagogo? Que es nuestro tema. Solamente doy el contexto para que entendamos esta frase, y aquí sí se ve muy clarito cómo se traduce. Voy a invitar a que miremos. Dice, el sucesor de Tito, Domiciano, que fue su hermano menor, aumentó todavía las consideraciones hacia mí. Esto cuenta en su autobiografía, Josefo. Castigó a los judíos que me habían acusado y ordenó que fuera castigado un esclavo eunuco, el pedagogo de mi propio hijo, que también me había acusado. Me concedió la exención de impuestos por mi finca de Judea, lo cual representa una ventaja considerable para el beneficiario. Y luego cuenta más detalles de los beneficios, bondades terrenales que él recibió. ¿Sí? Noten que ese esclavo acusador contra Josefo, obviamente un judío también, que era el pedagogos del hijo de Josefo. Josefo tenía un niño y entonces él se lo encargó, el cuidado. Pero vamos a ver todavía más una descripción realmente llamativa de Platón. Digo llamativa y quiero explicar por qué. Este señor Platón, él murió siglo IV antes de Cristo, y la obra que vamos a leer se llama Lisis o Lisias también. Y ahí tiene un diálogo entre Platón y un joven aristocrático llamado Lisias o Lisis, cualquiera de las dos pronunciaciones. Él produjo esa obra cerca del 390 a.C. Y él describe a un pedagogo muy interesante, la práctica en sí. Pero ¿de qué modo lo hace? En este diálogo, hay una tercera persona también participando, lo provoca al joven. Esa es característica de Sócrates, que fue el maestro de Platón. Platón es un discípulo, como lo es Juan de Jesús. Y Juan escribe acerca de Jesús, así Platón escribe acerca de su maestro Sócrates. Así que Sócrates es el genio acá de las ideas, de las provocaciones. Y lo provoca diciendo al joven, pero tú eres libre y te dejas manejar por un esclavo. A ver, voy a invitar a que me acompañen a entender este relato famosísimo en los diálogos de Platón, pero nos interesa el pedagogo. Esa es la palabra clave, amigos, para entender bien después a Pablo qué significa pedagogo. Leamos acá. Dice,
quieren decir que seas dichoso y no te dejan hacer lo que tú quieres. Si tú eres un niño o un adolescente libre, pero estás bajo un esclavo, ¿dónde está tu felicidad? Explícame entonces esto. Ahí comienza parte del diálogo, ¿no? Si te viniera en gana subirte en uno de los carros de tu padre y llevar las riendas en una competición, ¿te lo permitirían o más bien te lo impedirían? El jovencito responde, por Zeus, recuerden, el dios de los paganos. Por supuesto que me lo impedirían. ¿Y a quién dejarían entonces? Hay un auriga o cochero a quien mi padre da sueldo. Él lo tiene que manejar, no yo. ¿Cómo dices? Le pregunta. Confían más en un asalariado que en ti para hacer lo que quieras con los caballos o lo que quiera el auriga. Y encima le dan dinero. Y a ti ni te permiten ni te dan plata. Noten cómo lo está provocando. Sócrates se caracterizaba por sacar todo lo que había en el corazón para que uno se dé cuenta de debilidades o potenciales. Pero dijo, ¿qué otra cosa? ¿Qué puedo hacer? Y responde, sin embargo, la yunta de mulos supongo que te la dejarán conducir. Y si quisieras coger el látigo y servirte de él, ¿te lo permitirían? Te lo pregunto, Lisias. Y el joven responde, ¿y de qué me iban a dejar? ¿Cómo? Dice Sócrates. ¿A nadie le es permitido golpear a los animales? Y dice el muchacho, sí, al mulero. A uno que es esclavo o que es libre. No, él es esclavo. Y a un esclavo tienen en más que a ti, su hijo, y le dejan sus cosas antes que a ti, y le permiten hacer lo que quiere, mientras a ti te lo impiden. No te las preguntas, lo quiere hacer razonar. Dime todavía algo más. ¿Dejan que tú te gobiernes a ti mismo o ni esto te permiten? ¿Cómo pues me lo iban a permitir? Dijo. Entonces, ¿te gobierna alguien? Y él responde, el pedagogo dijo. Ahí está. ¿Un esclavo tal vez? Pregunta Sócrates. Desde luego. Y además, uno nuestro, dijo. Resulta raro, dije yo, que uno que es libre sea gobernado por un esclavo. ¿Y qué es lo que hace este pedagogo para gobernarte? Llevarme a donde el maestro. ¿Notamos? Por eso las definiciones de los diccionarios eran correctas. ¿Es que son estos los maestros quienes te gobiernan? Yo pienso que sí. Y luego cuenta más, amigos. No vamos a leer. No quiero que ustedes se aburran. Cuando Sócrates le pregunta, bueno, cuando vas a tu casa y vas con tu mamá, supongo que ahí te permiten libertad. Si ella está cosiendo, tejiendo, tú le agarras aquí, le agarras. No, jamás. Yo no puedo hacer eso porque me dan una zurra. ¿Notan? El niño tenía que aprender a saberse que necesitaba el esclavo para aprender a gobernarse. Él no estaba. Sócrates lo provocaba. ¿No te puedes gobernar? Y él sabía que no podía. Era la costumbre. Pregunto, amigos, ¿esto es bíblico? Sí. Solo que la Biblia lo presenta de otra manera. No deja en manos del esclavo que haga estas cosas, sino en manos de ¿quién? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? ¿Cómo era la educación de los hijos? Les invito a que me acompañen a mirar los textos, versículo 4 en adelante, del capítulo 6, para mirar y apreciar cómo era la educación de los hijos hebreos. No se valían de un esclavo, era el papá que tenía que estar, y la mamá, encima de sus hijos, enseñando todo lo que el jovencito tenía que aprender de las leyes de Dios. Leamos el texto, Deuteronomio capítulo 6 en adelante. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le dice Dios al papá. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. O sea, si hay que llevarlo a la escuela. Si el papá te haces cargo, le vas a enseñar. Cuando te acuestes, cuando te levantes, etcétera, etcétera. Notamos, Dios quería que los niños pudieran recibir el control que ellos necesitan cuando son tiernos, cuando son tanto niños
como adolescentes. Aún la naturaleza nos enseña al respecto. ¿Habremos escuchado la palabra rodrigón o tutor? En la granja, cuando se plantan árboles, se suele poner un palo al costado y se lo ata. Eso es el rodrigón, llamado también tutor. Ese es el pedagogos, que está allí atado para que ese vástago, ese pequeño tallo que va creciendo, va echando cuerpo, crezca sano, sólido, duro, y luego cuando ya no se necesita, se lo quita porque el arbolito se vale por sí mismo. Vamos a ver ejemplos, amigos, con estas ilustraciones. Miren aquí, tenemos el tallito, el arbolito pequeño, y unos palos que están allí para sostenerlo, que es el rodrigón o tutor. Esto es un ejemplo. Y ahí hay una plantación. Acá podemos ver otro ejemplo. Fíjense a la izquierda, tenemos allí el tallito, tallo ya, y exactamente al lado, color casi rojo, atado aparece el tutor, el rodrigón. ¿Se entiende entonces la figura del pedagogos que tiene que pegarse al niño para que crezca sano, recto, entero? O aquí en la segunda imagen a la derecha, notamos también a la derecha el rodrigón, y allí algo que amarra a un tallo, si ustedes pueden observar, hay una plantita rodeada por allí lo que sería una soga o manguera, algo sólido, para que pueda crecer. ¿Sí? Bien, estos son ejemplos de lo que es un tutor, que también es la palabra que se utiliza para traducir, en algunas Biblias se traduce como tutor. Si bien hay otra palabra griega que se usa más para tutor, que es para mayordomo. Es otra expresión, pero no viene al caso, nos quedamos con esta que está acá. Ahora bien, amigos, la pregunta en cuestión, la pregunta del millón, permitamos. Quedamos libres del ayo. Vamos a leer otra vez Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante, para entender para qué vino la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley que se convierte en pedagogos, en ayo, para llevarnos a Cristo? Y venido Cristo, venida la fe, ya no dependemos del ayo, no dependemos del rodrigón, porque el tallo ya está robusto, está fuerte, se puede valer. Pero leamos primeramente el texto de Gálatas 3, 19 en adelante. Lógicamente los versículos previos vale la pena leer, pero se nos va a alargar demasiado el video. Solamente nos limitamos de aquí en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si somos salvos por la promesa que Dios le dio a Abraham, y 430 años más tarde aparece la ley, es el argumento de los versículos previos. Entonces, ¿para qué sirve? Y entonces la respuesta dice, fue añadida, agregada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Notemos la expresión, fue agregada a causa de las transgresiones. Hay una Biblia que parafrasea el texto en inglés y lo pone realmente, lo enfoca, diciendo que la ley, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Fue agregada para hacer del mal obrar un delito legal. Quiero contar este ejemplo, amigos, y yo mencioné a Abraham y a Jacob. Ellos tenían un mal obrar. Tal vez uno usaría la palabra, bueno, no era tan grave. Los niños dicen, fue una travesura. A veces en el juzgado, cuando el delincuente confronta al juez y él trata de minimizar lo que hizo, ya sea que haya violado a una joven, que haya robado, lo que haya dicho, fue un error. No fue un error, fue un crimen. No sé si habremos escuchado esas expresiones.
Esto es cuando el reo trata de suavizar y que así quiere impresionar al juez de que baje los decibeles. No fue un error, fue un crimen, fue un delito. Y esto se paga. Es el caso de Abraham, amigos. Poco estudiamos esto, pero para que vean qué significa la ley vista como ayo. Abrimos la Biblia en Génesis capítulo 20. Voy a invitar a que abramos allí el texto bíblico. Hay una imagen que ponemos a continuación para que recordemos que necesitamos siempre abrir la palabra de Dios. ¿Sí? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Recordemos esta imagen y este texto bíblico. Si Dios lo dice, se va a cumplir. En el capítulo 20, versículo 9 al 12, tenemos el diálogo entre Abraham y el rey Abimelech de Gerar, en cuya tierra Abraham fue por causa del hambre, pero urdió una mentira para que los enemigos, o más bien los naturales, él era un extranjero, él era forastero, era arameo, y allí los hititas, cananeos que poblaban, él creía que eran fascinerosos. De hecho, con el tiempo llegaron a serlo. Pero en este tiempo, tanto Abimelech en el capítulo 20 como el faraón en el capítulo 12 de Génesis, que se repite el mismo problema, ambos tenían temor de Dios. Y Abraham, ignorando acerca del temor de Dios de esta gente cananea, prepara una mentira que en la ley de Moisés se castiga con la muerte. A ver, leamos pues capítulo 20 del libro de Génesis, versículo 9 en adelante. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Esto es, al decir que la mujer Sara era la hermana, cualquiera la hubiera tomado y habrías ocasionado una ruina. Es un pecado muy grave que tú no pudiste haber hecho esto. Notamos, había temor de Dios en ese tiempo. Un error serio que hizo Abraham. Pero miremos las respuestas, el diálogo entre ellos. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque yo dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. El casarse con la medio hermana, como es en este caso, era pasible o punible de muerte. Miremoslo en Levítico, capítulo 18. Ahí nos aparecerá nuevamente este fenómeno y que se paga primero despreciado por Dios y luego con la muerte en el capítulo 20. Abrimos pues entonces Levítico, capítulo 18, versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre. Ese es el caso de Sara. Era hermana, hija del padre o hija de la madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y en el capítulo 20, 17, ahí vemos más claramente la sentencia para ambos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, que es el caso de Sara, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Su pecado llevará. ¿O qué diríamos, amigos, con el caso de Jacob? A él le pasó lo mismo. Él no tenía que haber emparentado con las parientas, que en este caso serían las primas. Recordemos, Jacob era hijo de Rebeca, Rebeca hermana de Labán. Las hijas de Labán, Raquel y Lea, eran las primas, casarse entre primos. Miremoslo en el capítulo 18 de Levítico, versículo 18.
acerca de tomar 2 mujeres por esposa. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O capítulo 20, 19. Así, en forma indirecta está hablando de los parientes, aunque no incluye, pero por extensión se puede incluir a las primas. Porque dice, la desnudez de la hermana de tu madre o del hermano de tu madre, en este caso sería Labán, y consecuentemente las hijas de Labán, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, ya sea la tía, porque está hablando de la hermana de la madre, o de las primas, las hijas de la tía, su iniquidad llevarán. Amigos, entonces, ¿para qué es la ley? ¿Nos acordamos de esa definición de paráfrasis que hemos escuchado? Era para hacer del mal obrar, o si queremos minimizarlo como los jovencitos, hacer de la travesura un crimen, un delito legal. El propósito de la ley era tal como el rodrigón, al atarse al árbol, hacer que el árbol crezca sólido. Ahí lo tenemos. No se le permite tornarse a la derecha, a la izquierda, no. Y si el tallito se queja, yo ya no quiero seguir más acá, me tiene atosigado este palo aquí, el rodrigón al lado mío. Sin embargo, hasta que crezca, eche tronco, diríamos nosotros, eche cuerpo, luego se le quita el rodrigón. Ahora bien, amigos, con eso estamos mirando que Dios dio la ley para hacer patente el pecado. Miremos cómo el apóstol Pablo lo define en un texto que hemos leído en Romanos 7:13. Por eso si alguien dice, ya no estamos más bajo la ley, nosotros necesitamos a ese veedor que con lupa nos muestra el carácter de Dios. Pero amigos, hay buenas nuevas, ya vamos a mirar eso. Pero leamos primeramente el texto de Romanos 7:13, que dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, por el rodrigón, el pedagogos, el pecado, mi maldad, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así que el problema no es el pedagogos, soy yo, es mi naturaleza, mi pecado, que se hace bien grande gracias al rodrigón. Fue la experiencia de Abraham. Lógicamente, no se le puede computar a Abraham esa pena, porque la ley fue dada después. Esto lo va a explicar en Romanos 5 el apóstol Pablo. La ley que fue dada después de Abraham hasta Moisés. Había pecado. Pero de Moisés allí Dios va a juzgar según la ley. Y lo va a hacer a todos. A todo el planeta. Porque la ley fue dada a los judíos para que ellos la hagan conocer al mundo entero. Textos que podríamos leer, pero no podemos ahora, como Isaías 49:6. Textos interesantísimos de estudiar, pero avanzamos con el concepto. Ahora bien, amigos, a ver si ya estamos en mejor condiciones de entender el texto de Gálatas 3:23 en adelante. Lo vamos a repasar otra vez, a ver qué nos aparece. Leamos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo el tutor, el rodrigón, la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogos, yo usé la ilustración del rodrigón, para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la madurez, como el árbol que crece, yo dije el tronco que echa cuerpo, ya está robusto, fuerte, a fin de que fuésemos justificados no por el rodrigón, el pedagogos, sino justificados por la fe, por Cristo. Y dice luego, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, y aquí la clave, amigos. En el siguiente versículo, sino que todos somos hijos mayores, alcanzó la mayoría de edad, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amigos, permítame decirlo.
Si nosotros sostenemos que ya no estamos más bajo ayo, porque estoy en Cristo, la ley de Moisés ya no funciona conmigo porque el texto clarito dice, no estoy más bajo ayo, estoy libre de la ley, libre del ayo. No estoy más bajo la ley, no estoy más bajo el ayo. Son conceptos correctos, no los negamos. Solamente que les invito a que razonemos lo siguiente. Si el esclavo que le enseñó al joven todos sus deberes que debía hacer, cuando iba a la escuela, al gimnasio, a la cancha de juego, recordamos que lo hemos leído, y entonces le enseñaba también los deberes cívicos, cómo comportarse en la calle, cómo comer, sus tareas en la escuela, si él era instruido le podía ayudar, y iba creciendo el joven. Se esperaba disciplina. Pero imagínense al joven ahora, que no ve la hora de que se vaya este hombre que es muy estricto, porque mi padre es más suave. Y entonces, ahora el esclavo lo presenta, alcanzó la mayoría de edad, 16 años, ¿ok? Amo, aquí está su hijo. Ok, a ver, ven para acá. El padre lo prueba. Ok, quiero que tú fuiste a las clases de música, quiero ver qué aprendiste con la lira, con cualquier instrumento. Y el muchacho comienza a tocar, porque el esclavo estuvo detrás de él, allí, firme. Tú tienes que practicar, estoy cansado, tienes que practicar. Y estaba autorizado por el padre para aplicar disciplina, que había que dedicarle tiempo a ese hijo. Recuerden, en la cultura greco-romana. Ahora, si el hijo decía, bueno, papá, ya por fin me libero, y hace lo que quiere, ¿sabe lo que haría el padre? Pregunto, razonemos, ¿qué haría? No, hijo, esto no es así. Si tú haces lo que quieres ahora bajo mi tutela, inmediatamente te boto al esclavo otra vez y lo hago llamar. Yo no voy a permitir que bajo mi tutela, mi sombrilla, tú hagas lo que quieres. ¿Se capta, amigos? La ley de Dios fue dada a Moisés y la conocemos como la ley de Moisés, el código de los 10 mandamientos. Pero es aquí que cuando alcanzamos la mayoría de edad en Cristo, ya no estamos más bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu. ¿Queremos verlo? Voy a invitar a que ustedes noten la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Jesús. La ley que condenaba el pecado en la carne, y esta es otra ley que apunta al Espíritu. Tanto que en Romanos 8:2, abrimos ese texto, vamos a ver cómo el apóstol Pablo define ambas, y ambas van a tratar de la misma materia, pero vamos a ver en Jesús cómo las podemos discriminar fácilmente. Romanos 8:2, leemos así. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ambas son ley, ambas son el decálogo. Ley del Espíritu de vida. A ver, miremos en Mateo capítulo 5, versículo 20 en adelante, cómo funcionan ambas. Y cómo la ley del Espíritu de vida no solamente es superior, es la misma ley, es más exigente. De modo que cuando la lleguemos a entender, hasta desearíamos seguir como niño, bajo la tutela del pedagogos. Pero leamos el texto. Mateo 5:20 dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia, les está hablando a los seguidores que están oyendo el mensaje, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahora miremos entonces al pedagogos, la ley de Dios dada por Moisés, escrita en piedra. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora miramos la ley de Jesús, es la misma. Allí en el nuevo pacto, como el Señor prometió, que le escribiría en la mente, en el corazón, allí adentro. Es lo que cuánto deseó el papá, que toda la instrucción que el esclavo le dio a su hijo, ahora le quede grabado a ese hijo. Y no se haga el gracioso, porque ya que se fue el esclavo, ahora sí va a hacer lo que quiere. No, entonces no aprendió.
alcanzar la mayoría de edad con educación severa que el esclavo le daba, que era lo que el padre quería, que salga un hijo recto. Y ahora lo tiene consigo. Y quiere ver los buenos resultados de la educación que el esclavo le dio. Recuerden, esa es la sociedad greco-romana. Y ya hemos hablado de cómo criaban los hijos en la sociedad judía. Va en la misma línea, es educar a ese hijo. Pero, amigos, leamos ahora esa ley del Espíritu, la ley de Jesús, el decálogo explicado por Jesús. Los mismos 10 mandamientos, pero ahora con el Espíritu lo entendemos y se nos agranda. Esto es para aquel que ha alcanzado la mayoría de edad, porque se ha encontrado con Cristo, ha sido revestido de Cristo. Ya no es el niño que era antes, ahora es ya el joven adulto, hijo de su padre. Habíamos leído el texto en Gálatas capítulo 3, ¿se acuerdan? Lo hemos leído en el versículo 26. Ahora sois hijos de Dios, ya no más guiados por el esclavo. Y al alcanzar la mayoría, entendemos textos como el que leemos a continuación. Dijimos Mateo capítulo 5, leímos el versículo 21, miremos el siguiente. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga estúpido, queda expuesto al infierno de fuego. Amigos, pregunto, ¿esa ley no es superior? Es la misma ley del esclavo, del pedagogos. Es la misma. Solo que cuando se alcanzó mayoría, alcanzamos madurez, maduración. Entendemos, wow, esto es severo. Por eso dije que la ley de Jesús es más estricta, pero llevadera. Allí en la carta de Juan, capítulo 5, dice que los mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan el árbol que creció fuerte? Ya el tutor se lo quita, porque está fuerte. El que tiene nueva naturaleza entiende y está creciendo. Lucha al comienzo porque el tutor tiene que estar ahí porque está tierno. Pero cuando pasa el tiempo se entiende cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y quiere este texto que hemos leído todavía más. Leamos el versículo 22. Miremos más todavía versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto es la ley del espíritu de vida de Romanos 8:2. Todo esto incluye la explicación del 6º mandamiento, no matarás. Y tú te acuerdas que tienes algo con alguien, tú te tienes que reconciliar. Porque si no lo haces, te mando otra vez el esclavo y lo vas a pasar peor. A ver, miremos el texto, amigos. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa y preséntame tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ese es el consejo que te doy. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que si no me haces caso, el adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y seas metido en la cárcel. Va a pasar algo si entras en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. Amigos, logramos ver qué significa estar bajo ayo y estar bajo Cristo. Quiero compartir el último texto. Hay más material, amigos, pero no quisiera que el video sea largo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20-21. Lamentablemente algunas Biblias siguen el textus receptus, se comen una porción muy importante, pero felizmente nuestra Reina Valera 60 lo incluye. Primera de Corintios 9:20, la actitud de Pablo frente a la ley, con los judíos, frente a la ley en medio de gentiles. ¿Qué hace él? Yo me he hecho a los judíos como judío, para ganarme a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto al pedagogos. Que quede claro, Pablo está diciendo eso. Como que estuviera sujeto a la ley, para ganar a aquellos que están sujetos a la ley, que ellos sí dependen del pedagogos. Pero miren lo que viene a continuación. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Romanos 8:2. Bajo la ley de Cristo, bajo el texto de Jesús que Jesús comentó
sobre el sexto mandamiento, para ganar a los que están sin ley. ¿Logramos captar, amigos? Si tuviéramos que resumir todo, el nuevo pacto consiste, Jeremías 31, explicado en Hebreos 8, versículo 7 en adelante, la misma porción, solamente de memoria, traemos acá, lo podemos leer luego, que el nuevo pacto consiste en que Dios ya no lo va a escribir más en piedra. Ese era el pedagogos. Lo puso allí, para instruir, para enseñar. No hubo caso. El hombre es rebelde, el israelita fue rebelde. No muchos, hubo grandes hombres, líderes y generaciones también de gente consagrada. Pero la historia bíblica nos cuenta, no con buenas referencias, que la ley escrita, dada por Moisés en piedras, ¿qué efecto produjo en la gente? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Daré mi ley, la misma, en su mente y en su corazón. Y ya no dirán el uno al otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque seré propicio a sus iniquidades. Este es el nuevo pacto. Y la ley que el pedagogos enseñaba, instruía por medio de Moisés y sus leyes, ahora en Cristo, llegada la fe, bajo la gracia, por medio del Espíritu Santo, se graba en el corazón. La misma ley. Y ahora, amigos, empezamos a mirar bellezas que no habíamos visto antes. Quiero compartir con ustedes una última imagen, no sin antes comentar. Yo dije el último texto, pero amigos, el material es bueno y largo. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, acerca de la vieja y nueva naturaleza, y una imagen que lo puede ilustrar. Leemos el texto primeramente y luego la imagen que lo va a ilustrar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y así compara, amigos, los dos hombres, el viejo y el nuevo. Y el viejo, que tenía cierta manera de conducirse, y que el pedagogos, la ley de Moisés, la ley de Dios, tanto moral como ceremonial, llegaba a él, pero uno era reacio, rebelde, y a veces convertía y a veces no. Pero el nuevo hombre, transformado por poder del Espíritu Santo, hace cosas maravillosas. Miremos cómo va a seguir en descripciones del cumplimiento del decálogo y una ilustración que lo vamos a mostrar. Leemos a continuación los textos que continúan de versículo 25 en adelante, Efesios. Por lo cual, noten acá, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hace referencia al noveno mandamiento. No es solamente desechar la mentira. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No, habla la verdad. No solamente que te abstengas. Yo me muerdo la boca porque no quiero que me salga. No, di la verdad. ¿Notamos? Pero va a decir más ejemplos. Miren cómo trata el octavo mandamiento, el que le era el del latrocinio, el que roba, el consejo que el apóstol Pablo le va a dar. Avanzamos un poquito más para entender esta porción acerca del que roba, versículo 28. Fíjense acá. El que hurtaba, está hablando del octavo mandamiento. Ya no hurte. Ok, eso es el mandamiento. Sino trabaje ahora, haciendo con sus manos lo que es bien, para que tenga que compartir. Oh, amigos, antes, en el viejo hombre, yo robaba, y la orden es, no robes, basta, no robes. Pero en el nuevo hombre, no solamente que no robo, sino que colaboro, comparto, trabajo con las manos para darle a aquel, en lugar de sacarle lo que tiene, yo le voy a dar a él. O miren todavía el siguiente ejemplo acerca del sexto mandamiento, cuando insultamos y salen palabras muy violentas de nuestra boca.
No ya no más. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que le diga necio, tonto, estúpido? ¿Sí? Miremos ahora cómo Pablo va a tratar ese tema de decir palabras que son muy violentas, duras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No solamente no decir las palabras violentas, necio, estúpido, recuerda. No solamente no decir. Es ahora dar gracia en el hablar, edificando el corazón. Pero para que quede claro la diferencia entre la vieja y nueva naturaleza y la ley de Dios en el medio. ¿Se acuerdan del caso de David que se tentó viendo a la vecina? Él estaba en su vieja naturaleza, es obvio, por lo cual cometió pecado. Ahora les pregunto, ¿saben lo que deberíamos hacer nosotros en nuestra nueva naturaleza al ver a la vecina? Miren a través de estas imágenes lo que hace un joven uniendo parejas. El video está muy bonito, solamente hemos recortado las imágenes nada más para que se entienda. En la primera imagen, ese mismo moreno, hay varios videos, yo lo he visto en muchachos de tez blanca, pero este está interesante. Él se aparece por detrás de la pareja recién casada y le dice al varón que se calle la boca, no diga nada, y le pasa un ramo de flores sin que la novia o recién casados se dé cuenta. El joven no entiende qué está pasando. En el segundo ejemplo, ustedes pueden ver, el joven se acerca al novio, la chica está distraída allí comiendo alguna cosa, y él le entrega por atrás el ramo de flores. En el tercer ejemplo vemos la parejita allí enamorada, en un parque, conversando, mirando el celular, y el joven le entrega el ramo de flores por detrás al muchacho. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Pregunto, en la vieja naturaleza, uno estaría codiciando a la muchacha allí vestida de blanco, codiciando a la otra comiendo el helado, a la otra jovencita allí. Esa es la vieja naturaleza. Fue lo que le pasó a David cuando miró a aquella hermosa mujer que tenía marido. Pero miren ahora el efecto de la nueva naturaleza, lo que produce en las parejas. Allí podemos mirar la pareja, el joven le está entregando las flores y la mujer se asombra porque ella, ¿de dónde sacó las flores? Lo mismo pasa con la segunda, la chica sonriente. El video está bonito porque lo abraza, lo besa. ¿De dónde sacaste estas flores? Y en la tercera pareja lo mismo, el joven le entrega las flores y la chica, ¿de dónde sacaste estas flores? ¿Notan? Amigos, ¿qué es lo que se pretende traer con esta imagen? La diferencia entre la vieja y la nueva naturaleza. Entre el pedagogos, que ordena al joven menor de 16 años, le ordenaba en la sociedad greco-romana, te comportas así, 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 así. Y feliz el jovencito que aprendía, porque luego tenía que ser hijo del Padre. A su mayoría de edad era entregado al Padre. Así, amigos, es lo que la carta a Gálatas nos está enseñando. Al estar en Cristo, ahora hemos nacido de nuevo, por virtud del Espíritu Santo, recibimos su gracia transformadora, y al cumplir los mandamientos, amigos, llevamos exactamente al revés de lo que el mandamiento condenaba. Ahora promovemos lo que David debió haber hecho al ver a aquella mujer que se bañaba. Era, si tenía nueva naturaleza, es traer al soldado y darle allí, una hermosa mujer, ok, tráigame al soldado, le quiero dar libre, y que es un premio que le quiero dar. Es muy fiel soldado y tiene buena familia. ¿No era eso? Se capta, amigos, lo que quiere decir. Fuimos a Cristo y estamos libres de la ley del pedagogo. Si alguien dice libre de la ley de Moisés, le podemos tolerar, pero que explique bien qué significa. Pero atados, o como Pablo dijera en 1 Corintios 9:21, estoy bajo. En el griego dice, estoy en la ley de Cristo. Yo no estoy sin ley de Dios. 1 Corintios 9:21. No estoy sin ley de Dios, yo estoy en la ley de Cristo. Amigos, no podemos predicar, enseñar, decir, estoy cumpliendo la ley de Cristo y despreciando los mandamientos de la ley de Moisés. Varios de ellos que actualmente en el mundo cristiano son despreciados. El segundo, que trata de las imágenes,
y el cuarto que trata del descanso sabático. No podemos. Si estamos en Cristo, hemos recibido la ley de vida del Espíritu en nosotros, que nos hace mirar la ley de Moisés en la magnitud como Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5. El Señor nos ayude a entender mejor la palabra de Dios, pero también a vivirla por su gracia y su poder. Amén.